Hola chicos y chicas de tercer año básico, sean todos bienvenidos una vez más a esta clase de matemática. En esta oportunidad, la clase número 20. En esta clase veremos lo que es los ángulos y la medida de los ángulos. Bien, empecemos la clase de hoy día. La clase de hoy será una clase corta y pequeña en la cual nosotros vamos a tratar de definir, de ver y de conocer lo que son los ángulos. Pues bien, un ángulo, ¿ya? Es la unión de dos semirrectas. ¿Qué son las semirrectas? Las semirrectas, ¿ya?, son trozos de una línea recta. Estos se unen, ¿ya?, en un punto que se va a llamar vértice. O sea, en un punto van a salir dos líneas, ¿ya? De estas líneas, este punto se va a llamar vértice, ¿ya? Vértice. Y lo que nosotros vamos a ver es el ángulo. Ahora, el ángulo es la abertura o la separación que hay entre una línea y otra. Ahora, la idea principal es que nosotros tenemos que entender que esta línea va a ser un lado y esta otra línea va a ser otro lado. ¿Ya? Entonces, esos son los lados de un ángulo. Ahora, para que existan los ángulos, ya se deben siempre formar de esta manera. No hay otra forma en la que se puedan hacer. Dentro de ella, estos ángulos, la forma de medirlos es en grados, ¿ya? En grados. Y los grados se expresan con número, ¿ya? Con número en grados, ¿ya? Perdón, me equivoqué. Es en separado. En grados. Y los grados se colocan en los números, por ejemplo, con un circulito acá arriba. Ya. Ahora, los grados se miden en la separación que hay entre una línea y otra. Por ende, por ejemplo, si esta parte de mi mano es el vértice, yo puedo formar muchos tipos de ángulos. Pero ojo, los ángulos se pueden separar mucho más espacio. Para eso, nosotros vamos a medir en algún momento o en alguna clase o en algún curso más adelante con un instrumento que es especial para medir los grados de los ángulos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que entender? Voy a explicarlo acá. Que los ángulos, dependiendo de la abertura que tengan o la separación que tenga un lado con otro lado, van a formar diferentes tipos de ángulos. Por ejemplo, unos más cerraditos, otros un poco más abiertos, ¿ya? Otros, por ejemplo, que son así, como la letra L, ¿ya? Y otros que son la mitad de la letra L. Y estos ángulos son los que más vamos a ocupar. Ahora, estos ángulos, por ejemplo,
se pueden medir desde el 1 hacia adelante hasta el 180. Pero nosotros vamos a conocer dos tipos de ángulos. Los que se llaman ángulos agudos, que pueden ser, por ejemplo, este que mide 20 o este que mide 30 grados, ¿ya? Y este que mide la mitad de este ángulo, que son 45 grados. Estos tres ángulos se llaman ángulos agudos. ¿Ya? ¿Y por qué se llaman ángulos agudos? Porque miden más de 1 grado y menos de 90 grados. ¿Ya? Esa es la idea fundamental. Y la letra L, que en vez de tener un semicírculo como ese trocito que está ahí, que se parece a un trozo de una pizza, tiene un cuadrado. Y ese tiene un cuadrado porque este ángulo se parece a la esquina de un cuadrado. Y la esquina de un cuadrado mide 90 grados. Por ende, este se conoce como el ángulo recto. ¿Ya? Y se conoce así porque sus ángulos son de forma como las que tiene la esquina de un cuadrado o de un rectángulo. ¿Ya? Por eso recto es de rectángulo. ¿Ya? Entonces, la idea fundamental de esto es que ustedes van a tener que realizar en sus ejercicios y conocer dónde está el ángulo recto. O los que son menores que el ángulo recto. ¿Ya? Todos estos son menores que el ángulo recto. Pues bien, ahora voy a borrar la pizarra y les voy a explicar la última cosa que hay que entender de este trabajo que estamos realizando el día de hoy. Bien, entonces, lo que les quería explicar era lo siguiente. Los ángulos se encuentran en muchas partes, en más de las que nosotros creemos. Miren, por ejemplo, si yo tiro una recta o una línea recta, ¿ya? Y la cruzo, pero también la vuelvo a cruzar, aquí nos vamos a dar cuenta que todos los cruces que se hicieron en un mismo punto, que es el que está acá al centro. Por ende, recordemos que el ángulo es la unión de dos líneas en un vértice, ¿ya? Por tanto, si nosotros miramos nuestra figura, podemos darnos cuenta que este lado con ese lado forman un ángulo, ¿ya? Pero, si nosotros nos damos cuenta, este de aquí con este también forma un ángulo. Y si seguimos esta línea con esta, también forman un ángulo. Y si seguimos esa línea con esa, también forman un ángulo. Y esta línea con esa, también forman un ángulo. Y por último, esa con esa, también forman un ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los ángulos los pueden encontrar en los diferentes lugares que ustedes quieran. Por ejemplo, en un triángulo, si yo hago un triángulo, ya sea de esta forma, o por ejemplo un triángulo de esta forma, ¿ya? En cualquiera de esas dos formas, el triángulo va a tener ángulos. ¿Dónde? En la parte interior, miren. Si este es un vértice, este es un vértice y este es un vértice, ese lado con ese lado, aquí forma un ángulo. Acá forma un ángulo y acá forma un ángulo. Y este de acá
también forma un ángulo, pero ojo, aquí también forma un ángulo, pero con forma, ¿recuerdan ustedes que hablábamos del ángulo recto, que era el que medía 90 grados? Que es como la punta de un cuadrado o de un rectángulo. Por ende, este se parece a eso. Y estos dos serían los ángulos agudos porque son menores que 90 grados. Recuerden, un ángulo de 90 grados, así como lo dice mi mano, es como una letra L, que puede ser para este lado o puede ser para ese lado. Cualquiera de los dos lados está bien. Por ejemplo, si ustedes tienen un ángulo recto hacia ese lado o tienen un ángulo recto hasta este lado, para ese lado, perdón, está bien. Los dos miden 90 grados. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el ángulo es simplemente la distancia que hay entre una línea y otra. ¿Ya? No dice ni especifica el lado. O sea, no nos dice solo los que están para este lado van a ser de 90 grados. O solamente los que están para este otro lado van a ser los de 90 grados. No. Nos dice que todos los ángulos que tengan un lado y que se unan en un vértice van a ser ángulos. ¿Ya? Y eso es lo que tienen que realizar ustedes en el trabajo de esta semana, que es lo que estamos realizando como una de las casi ya últimas actividades, para que nos pongamos a estudiar para nuestros exámenes. Y ahí yo les voy a mandar un temario en el cual les voy a decir cuáles van a ser los temas que vamos a ver y los vamos a ir repasando clase a clase, reviviendo a lo mejor algunos videos anteriores y algunas explicaciones para esto. ¿Ya? Así que chicos, esta es la clase número 20. Les envío un gran saludo y espero que se estén cuidando mucho. Así que nos estamos viendo en otra oportunidad. Un gran saludo. Nos vemos. Chao, chao.